¿Crees que los escándalos de hoy son intensos? Viajemos a los años 60 y 80, cuando las actrices españolas no solo brillaban en el cine, sino que vivían romances tan breves como una estrella fugaz. Mujeres cautivadoras que rompían corazones a un ritmo vertiginoso, cambiando de compañeros de vida con asombrosa facilidad y dejando a la prensa sin palabras. ¿Adivinas qué gran diva encabeza la lista? Deja tu comentario ahora mismo. Suscríbete al canal para más secretos dorados y acompáñanos a descubrir estas vidas llenas de pasiones incontrolables. Sarah Montiel. El magnetismo de esta estrella trascendía la pantalla y dejaba una huella imborrable en cada hombre que cruzaba su camino. Fue la diva absoluta, conquistando no solo su tierra natal, sino también la meca del cine internacional. Su belleza era legendaria y su corazón era una fortaleza que muchos intentaron conquistar, pero que pocos lograron retener por mucho tiempo. Detrás de su sonrisa deslumbrante se escondía un alma inquieta que buscaba constantemente un fuego que parecía apagarse muy rápido. Cuando cruzó el océano en la década de 1950, los grandes estudios se rindieron ante ella. Allí conoció a su primer esposo, un famoso director de cine estadounidense. Se casaron en el año 1957, pero las exigencias de sus carreras crearon un abismo insalvable entre los dos. La convivencia oficial duró apenas unos pocos años antes de que ella decidiera volar libre nuevamente, dejando atrás promesas de amor eterno que se desvanecieron en el aire. De regreso a su país, convertida en un ícono inalcanzable, su vida sentimental se transformó en el centro de todas las miradas públicas. Actores, escritores de renombre y figuras de la élite cayeron rendidos ante sus innegables encantos. La prensa de la época no daba abasto para relatar sus continuos romances intensos. Ella misma confesaba con picardía que la monotonía no estaba en su naturaleza y que su espíritu necesitaba estimulación constante para sentirse verdaderamente pleno y vivo. En el año 1964 volvió a dar el paso hacia el altar, esta vez con un conocido empresario. Fue una unión que sorprendió a todos sus seguidores, pero el secreto peor guardado fue la extrema brevedad de este enlace. Apenas 2 meses después de la ceremonia, la pareja ya vivía en casas separadas. La rutina asfixiaba a la diva, quien no estaba dispuesta a renunciar a su libertad. Prefirió el revuelo de una separación inmediata antes que mantener una vida de apariencias. A pesar de su reputación de mujer inconstante en los asuntos del corazón, hubo un hombre que logró comprenderla profundamente. Era un empresario teatral con el que unió su vida a finales de la década de 1970. Juntos encontraron una aparente estabilidad emocional y ampliaron su familia al adoptar 2 niños. Él supo descifrar su naturaleza indomable y le otorgó el espacio vital que ella necesitaba desesperadamente para brillar sin sentirse prisionera en su propio castillo. Tras la dolorosa partida de este gran compañero de vida, el corazón de la inolvidable artista sufrió un golpe devastador. Sin embargo, ya en una etapa muy madura de su existencia, volvió a asombrar al mundo al unirse formalmente a un admirador extranjero mucho más joven que ella. Aquel enlace duró apenas un suspiro y fue visto por muchos como un intento de evadir la soledad. Hasta su último aliento, esta leyenda demostró que su sed de vivir grandes pasiones era verdaderamente inagotable. Amparo Muñoz. La corona de la mujer más bella del universo le otorgó fama mundial en el año 1974, pero también marcó el inicio de una vida llena de tempestades emocionales, con un rostro angelical y una mirada que ocultaba una profunda melancolía. Esta malagueña universal se convirtió rápidamente en la obsesión de toda una generación. El cine español de la época la acogió como a su nueva gran musa, ofreciéndole papeles que la consagraron frente a los focos y el público. Sin embargo, el éxito profesional contrastaba enormemente con su incesante búsqueda de afecto genuino. En el año 1976, conoció a un cantautor y actor de carácter rebelde durante el rodaje de una exitosa cinta. La química fue inmediata y arrolladora, llevándolos al altar en apenas unos meses. Parecían la pareja perfecta de la transición española, pero la convivencia se tornó insostenible casi desde el primer día debido a los celos y las fuertes diferencias. Tras la inminente ruptura de este primer compromiso, su espíritu libre la llevó a buscar refugio en brazos de diferentes compañeros de profesión. Fue a principios de la década de 1980 cuando su vida tomó un giro muy oscuro al unirse a un marchante de arte extranjero. Este segundo enlace la introdujo en círculos sociales donde abundaban las malas influencias y los hábitos perjudiciales que poco a poco fueron minando su salud física, su carrera actoral y su luz interior.
Este matrimonio fue una montaña rusa de altibajos dramáticos, marcados por problemas legales y un distanciamiento doloroso de la industria que antes la idolatraba. A pesar del inmenso sufrimiento, ella logró separarse de este torbellino de negatividad. En el año 1991, intentando encontrar la paz que tanto anhelaba, contrajo nupcias por tercera vez con un hombre completamente ajeno al mundo del espectáculo, creyendo que esta vez alcanzaría la verdadera serenidad. Lamentablemente, esta nueva unión legal tampoco fue la definitiva y se disolvió en el año 1993. Parecía que su destino estaba marcado por la incapacidad de establecer vínculos duraderos, cambiando de pareja constantemente en un intento desesperado por llenar un enorme vacío existencial. A lo largo de su trayectoria vital, se le atribuyeron incontables romances fugaces con importantes figuras públicas que nunca lograron ofrecerle la estabilidad que ella necesitaba. Sus últimos años transcurrieron alejados de los flashes, luchando contra severos problemas de salud física y buscando refugio espiritual en su familia y en la meditación. La mujer que una vez tuvo al mundo entero a sus pies, partió de este plano en el año 2011, dejando tras de sí una estela de belleza insuperable y una biografía marcada por amores turbulentos. Su historia sigue siendo el retrato de una estrella deslumbrante que se consumió buscando un puerto seguro donde anclar. Marujita Díaz. La simpatía desbordante y esos ojos que parecían bailar al ritmo de sus inconfundibles canciones la convirtieron en la reina absoluta de la comedia musical española. Su carisma llenaba la pantalla grande, pero su vida privada era un torbellino de emociones que mantenía a la prensa del corazón en constante alerta. Lejos de la imagen cómica y tierna que proyectaba en sus exitosas películas, se escondía una mujer de pasiones encendidas que no temía arriesgarlo absolutamente todo por el amor. A finales de la década de 1950, esta inigualable artista conoció a un seductor empedernido de origen sudamericano que cautivó sus sentidos. Fascinada por sus maneras elegantes y sus promesas deslumbrantes, caminó hacia el altar en el año 1958. Sin embargo, la convivencia pronto se convirtió en un verdadero campo de batalla lleno de desencuentros y traiciones constantes. Aquel enlace se disolvió rápidamente tras apenas 3 años de tormentos. Decidida a no dejar que un fracaso sentimental apagara su espíritu apasionado, pronto encontró consuelo en los brazos de un mítico bailarín de flamenco. La intensidad de este nuevo romance los llevó a formalizar su unión en el año 1964. Parecían la representación viva del arte y la pasión ibérica, pero el choque de dos personalidades tan fuertes y arrolladoras resultó ser una bomba de tiempo. Poco más de un año después, decidieron separar sus caminos para siempre. Durante las décadas de 1970 y 1980, su nombre estuvo ligado a numerosos galanes, empresarios y figuras del espectáculo. Su corazón no soportaba la soledad, y su espíritu jovial atraía a admiradores como un imán irresistible. La prensa no daba crédito a la velocidad con la que sustituía a sus acompañantes en las glamorosas fiestas de la alta sociedad. Ella disfrutaba de su libertad, sin importarle las críticas de una época que aún era bastante conservadora. Cuando muchos pensaban que ya había vivido todas las aventuras posibles, la llegada del nuevo milenio trajo consigo el capítulo más insólito de su agitada biografía sentimental. Sorprendió a toda la nación al presentar públicamente a un apuesto joven caribeño, varias décadas menor que ella. Este romance acaparó todas las portadas y los platós de televisión, demostrando que su afición por el romance y el coqueteo no tenía fecha de caducidad. Vivió esta etapa con una innegable picardía y humor. Aunque sus últimos años estuvieron marcados por la ausencia de los grandes escenarios, nunca perdió ese brillo travieso en la mirada al recordar sus múltiples conquistas. Esta inmensa figura del espectáculo, que nos dejó en el año 2015, siempre será recordada por su talento desmedido y por un historial amoroso tan extenso como fascinante. Una estrella que amó con locura, que se equivocó numerosas veces, pero que jamás se arrepintió de haber vivido cada pasión con absoluta intensidad. Silvia Tortosa. Dueña de una elegancia innata y un rostro verdaderamente angelical, esta catalana deslumbró a toda la audiencia española desde su primera aparición frente a las cámaras. Su innegable sofisticación la convirtió en la musa indiscutible durante la época de los años 70 y 80. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección y serenidad absolutas, se ocultaba una mujer inquieta en constante búsqueda del afecto verdadero. Su agitada vida sentimental fue un auténtico laberinto de pasiones.
Siendo apenas una jovencita que comenzaba a saborear las deliciosas mieles del éxito profesional, decidió dar el gran paso definitivo hacia el altar en el año 1969. El afortunado fue un conocido director y realizador teatral que le llevaba varios años de ventaja en experiencia. Todo parecía un auténtico cuento de hadas soñado, pero la inmadurez y las exigencias de una carrera en pleno ascenso terminaron por apagar la llama. Aquel enlace se disolvió con gran rapidez. Durante las siguientes décadas se transformó en una de las mujeres más codiciadas de todo el panorama artístico nacional. Decenas de galanes intentaron conquistar su corazón, y ella disfrutó de intensos romances que llenaban las páginas de la prensa del corazón. Fue en la época de 1980 cuando un apuesto norteamericano logró enamorarla perdidamente. Se casaron en el año 1985, plenamente convencidos de haber encontrado por fin la felicidad total. Lamentablemente, el destino cruel tenía preparado un golpe devastador para la enamorada pareja. Apenas unos escasos meses después de haber pronunciado sus emotivos votos matrimoniales, su amado esposo partió de este mundo de manera repentina y trágica. Sumida en una inmensa desolación, la estrella buscó consuelo para sanar sus profundas heridas. Su etapa de luto fue bastante breve, ya que en el año 1987 volvió a contraer nupcias con un antiguo amigo de su difunto. Este tercer matrimonio, nacido quizás de la necesidad extrema de superar el dolor emocional, tampoco logró resistir la prueba implacable del tiempo. Las diferencias de carácter y la inestabilidad de sus sentimientos provocaron que la relación se fracturara irreparablemente a principios de los años 90. Una vez más, la bellísima presentadora y actriz se encontraba sin un compañero estable, demostrando que su corazón enamoradizo cambiaba de rumbo con una facilidad verdaderamente asombrosa. Ya en la madurez de su existencia, lejos de resignarse a la soledad, continuó apostando por el romanticismo con varios galanes más jóvenes. Su inagotable sed de cariño la llevó a protagonizar un cuarto y sonado enlace matrimonial que, como si se tratara de un patrón inquebrantable en su destino, también terminó en una dramática separación envuelta en polémicas. Su biografía sentimental es el fiel reflejo de una mujer apasionada que jamás se cansó de buscar su propia y esquiva alma gemela. Carmen Cervera. Su imponente presencia escénica y su título como la mujer más hermosa de toda la nación en el año 1961 le abrieron de par en par las codiciadas puertas del séptimo arte. Poseía un encanto cautivador que hipnotizaba a la cámara y a cualquier caballero que se atreviera a sostenerle la mirada. Sin embargo, su trayectoria vital estuvo profundamente marcada por una incesante búsqueda del compañero ideal, transitando por romances deslumbrantes y tragedias inesperadas. Durante la vibrante década de los años 60, su indiscutible magnetismo cruzó las fronteras y logró atrapar el corazón de un famosísimo actor internacional, mundialmente conocido por su icónico papel de héroe en la selva. El deslumbrante enlace matrimonial se celebró por todo lo alto en el año 1965. Vivieron una historia de amor que parecía sacada de un guión cinematográfico, llena de lujos, viajes exóticos y una innegable devoción que maravillaba al público. Pero el destino es un guionista caprichoso, y, en el año 1973, su amado esposo partió de este mundo de manera fulminante mientras caminaba por las bulliciosas calles de una gran metrópoli estadounidense. Quedó completamente desolada, viuda en plena juventud y buscando desesperadamente un refugio emocional. Ese inmenso vacío la empujó casi de inmediato a los brazos de un carismático productor y conocido seductor empedernido que supo aprovechar su inmensa vulnerabilidad. Cegada por las promesas de un nuevo amanecer sentimental, caminó de nuevo hacia el altar en el año 1975. Lo que prometía ser su salvación emocional se transformó velozmente en una auténtica pesadilla terrenal. Este segundo esposo la arrastró a un abismo de problemas legales, deudas inasumibles y escándalos mayúsculos. La traición alcanzó su punto máximo cuando ella descubrió que aquel enlace no era válido legalmente, pues él jamás se había separado de su anterior mujer. Tras este humillante engaño público y sumida en una profunda crisis financiera, su corazón herido no se cerró al romance, sino que coleccionó amores pasajeros intentando sanar su autoestima fracturada. Durante los primeros compases de la década de 1980, su suerte dio un giro magistral al conocer a un riquísimo aristócrata y coleccionista de arte europeo. El flechazo fue mutuo y arrollador, culminando en su tercera y más trascendental boda en el año 1985. Esta última unión la alejó definitivamente de los modestos platós de rodaje y la encumbró a las más altas esferas de la aristocracia y la cultura mundial.
Aunque su vida junto al poderoso varón también estuvo salpicada de controversias familiares y desencuentros sonados, ella demostró ser una superviviente nata. Pasó de ser una joven actriz de romances fugaces y matrimonios rotos a convertirse en una baronesa implacable, dejando claro que su instinto para reinventarse era absolutamente inigualable. Bárbara Rey, la musa indiscutible del destape español y el símbolo máximo de la sensualidad durante la convulsa época de la transición nacional. Poseedora de unas piernas interminables y una mirada felina que derretía las cámaras, esta deslumbrante murciana se convirtió en la fantasía absoluta de todo un país. Su agitada vida sentimental fue un torbellino de pasiones ocultas, portadas de revistas muy escandalosas y amores prohibidos que sacudieron fuertemente los cimientos de la alta sociedad de la época. Antes de consolidar su inmensa fama en el mundo del cine y la televisión, su belleza espectacular la llevó a conquistar a innumerables galanes del espectáculo. Durante los locos años 70, su lista de admiradores era tan extensa como asombrosa, relacionándose con famosos toreros, exitosos cantantes internacionales y destacadas figuras. Parecía imposible que un solo hombre pudiera domar el espíritu indomable de esta diosa de la pantalla, que cambiaba de acompañante con suma y pasmosa facilidad. Cuando todos los expertos pensaban que jamás renunciaría a su dorada soltería, el destino la cruzó con el domador y empresario circense más famoso de la nación. El flechazo fue absolutamente fulminante y salvaje, llevándolos a pronunciar sus votos en el año 1980. Esta unión paralizó a todo el país, mezclando el glamour del cine con la arena del circo. Ella abandonó temporalmente los lujos de los grandes escenarios para brillar bajo la carpa, inmersa en una pasión desbordante. Sin embargo, el enorme encanto de esta exótica aventura matrimonial pronto se desvaneció, dando paso a una convivencia diaria marcada por intensos conflictos, celos verdaderamente enfermizos y sombras muy oscuras. La relación se transformó en una jaula asfixiante de la que ella necesitaba escapar desesperadamente para poder proteger su integridad y la de sus hijos. Tras casi una década de constantes altibajos emocionales y un sufrimiento profundo, la pareja puso un amargo fin legal a su tormentoso enlace. Libre nuevamente de sus ataduras legales, su corazón herido buscó consuelo en brazos de diferentes figuras públicas durante la década de 1990. Retomó su carrera artística con una fuerza arrolladora, protagonizando programas de gran éxito y demostrando que su magnetismo seguía intacto. Sus romances fugaces volvieron a llenar todas las páginas de la prensa del corazón, evidenciando que su necesidad de sentirse amada la empujaba a buscar refugio constante en afectos muy pasajeros. El mayor de los secretos de su extensa biografía amorosa tardó muchísimos años en salir a la luz pública, revelando un vínculo estrecho y sumamente delicado con la figura más alta de la jerarquía estatal. Este romance totalmente clandestino, lleno de misterio, intrigas y poder absoluto, demostró definitivamente que su inmenso talento para la seducción no conocía fronteras. Su fascinante historia sigue siendo el vivo retrato de una estrella valiente que pagó un precio altísimo por su libertad. Nadioskas, de origen extranjero pero convertida en el ícono de belleza absoluto de la cinematografía nacional durante los alocados años 70, esta despampanante mujer paralizó a todo el país con su misterio. Su mirada profunda y su innegable exotismo la catapultaron rápidamente a la fama más absoluta, convirtiéndola en la estrella mejor pagada y más deseada de su generación. Sin embargo, su vida sentimental fue un oscuro torbellino de romances clandestinos, matrimonios extraños y un doloroso final. A principios de la década de 1970, necesitaba desesperadamente regularizar su complicada situación legal para poder seguir brillando en las grandes pantallas del país. Fue entonces cuando protagonizó uno de los episodios más surrealistas de la historia del espectáculo, contrayendo nupcias en el año 1973 con un hombre que padecía severos problemas mentales. Este enlace puramente estratégico le permitió obtener la codiciada nacionalidad que tanto ansiaba. Una vez solucionados sus graves problemas burocráticos, su corazón se convirtió en un codiciado trofeo para los hombres más poderosos de la industria del entretenimiento. Durante su época de mayor esplendor comercial, mantuvo un romance sumamente intenso y dañino con su representante y descubridor. Este hombre manejaba absolutamente todos los hilos de su exitosa carrera profesional, creando una dependencia emocional que la mantenía atrapada en una jaula de oro de la que era imposible escapar. Cuando por fin logró reunir el valor necesario para romper aquellas cadenas opresivas, a finales de los años 70,
Su sed de libertad la llevó a encadenar una larga lista de amores pasajeros y bastante tumultuosos. Directores de cine, importantes productores y figuras de la élite madrileña cayeron rendidos ante su innegable magnetismo. Parecía querer recuperar todo el tiempo perdido, entregándose a pasiones fugaces que llenaban sus noches, pero que dejaban su alma completamente desolada y vacía. Lamentablemente, la llegada de la década de 1980 marcó el inicio de un declive profesional verdaderamente dramático y desolador. Las luces de los grandes estudios comenzaron a apagarse rápidamente, y aquellos influyentes amantes que antes le juraban amor eterno desaparecieron sin dejar el menor rastro. En su desesperada búsqueda de apoyo emocional, se refugió en brazos de compañías muy poco recomendables, que terminaron de hundir su ya frágil estado anímico y también financiero. El trágico desenlace de su intensa biografía amorosa es uno de los episodios más tristes y desgarradores de nuestra historia artística. Aquella bellísima estrella que había tenido a decenas de pretendientes millonarios suplicando por una sola de sus miradas, terminó padeciendo graves tormentos mentales y viviendo en el más absoluto y oscuro olvido. Su dolorosa travesía demuestra cruelmente cómo la fama desmedida y los amores interesados pueden destruir por completo a la estrella más resplandeciente. Victoria Abril, la rebeldía personificada y el inmenso talento desmedido se unieron en esta actriz madrileña que rompió absolutamente todos los moldes establecidos de su época. Desde sus primeras y tímidas apariciones televisivas, demostró poseer un carácter indomable y una necesidad imperiosa de vivir intensamente cada instante de su existencia. Su mirada desafiante y su innegable atractivo la convirtieron en la gran musa, pero su intimidad fue un constante carrusel de pasiones y drásticos cambios de rumbo. Siendo todavía una jovencita que apenas comenzaba a saborear las maravillosas mieles de la inmensa popularidad mediática, su corazón inquieto la impulsó a tomar decisiones sentimentales muy precipitadas. Fue exactamente en el año 1977 cuando decidió unir su destino de forma legal al de un conocido exfutbolista y representante artístico. Aquella primera gran aventura matrimonial estuvo marcada por una intensidad abrumadora y deslumbrantes promesas de cariño que parecían eternas. Sin embargo, el espíritu libre y sumamente inconformista de esta talentosa intérprete no estaba diseñado para soportar las pesadas ataduras de una relación convencional, las enormes presiones derivadas de su fulgurante éxito y las crecientes discrepancias de carácter terminaron por asfixiar aquel vínculo tan apasionado. A principios de la década de 1980, aquel joven enlace se disolvió por completo, dejándola libre para explorar inéditos horizontes y buscar nuevos fuegos emocionales. Decidida firmemente a internacionalizar su brillante trayectoria artística y a alejarse de los constantes rumores de la prensa del corazón nacional, decidió instalar su residencia en tierras francesas. Allí, durante el año 1982, su destino se entrelazó fuertemente con el de un prestigioso director de fotografía extranjero. La química fue absolutamente inmediata, iniciando una larguísima etapa de complicidad que los convirtió en una de las parejas más envidiadas de todo el continente. A pesar de haber logrado formar una familia y de proyectar una envidiable estabilidad frente a los incesantes destellos de los reporteros gráficos, su naturaleza inquieta volvió a manifestarse con el paso implacable del tiempo. Justo a mediados de la década de 1990, ese cariño que muchos consideraban definitivo se desvaneció irremediablemente, separando sus rumbos para siempre. Una vez más, la magnética artista dejó muy claro que jamás temería enfrentarse a un doloroso final sentimental. Ya inmersa en una etapa de enorme madurez personal y consagración profesional, continuó protagonizando románticos episodios con diferentes compañeros de la industria y figuras del arte. Jamás le dio la menor importancia a las duras críticas de una sociedad que la juzgaba por su pasmosa facilidad para rehacer su vida amorosa. Su fascinante historial afectivo es el retrato perfecto de una creadora indomable que siempre prefirió coleccionar intensos romances pasajeros antes que someterse a la triste rutina. María José Cantudo. El rostro angelical y la figura deslumbrante de esta bellísima andaluza marcaron un antes y un después en la cinematografía nacional. Fue la pionera absoluta en derribar los muros de la censura durante los años 70, cautivando a millones de espectadores con su innegable magnetismo y su arrolladora presencia escénica. Sin embargo, detrás de esa imagen de seductora implacable, se escondía un alma profundamente enamoradiza que buscaba con total desesperación un amor puramente de película.
Apenas iniciaba su meteórico ascenso a la fama de la pantalla grande cuando su deslumbrante belleza atrapó por completo a uno de los galanes más codiciados de la nación. El flechazo fue tan intenso y arrollador que decidieron caminar hacia el altar en el año 1973. Formaban la pareja más fotografiada y envidiada del momento, desprendiendo un inmenso glamour en cada una de sus espectaculares y muy comentadas apariciones públicas frente a los reporteros gráficos. Pero el enorme peso de la fama desmedida y las constantes tensiones de dos estrellas brillando bajo el mismo techo terminaron por apagar aquella llama que parecía eterna. Los fuertes celos profesionales y las ausencias por trabajo resquebrajaron definitivamente aquel vínculo matrimonial. Tras apenas un lustro de convivencia repleta de graves altibajos emocionales, la mediática pareja puso un dramático punto final a su intensa historia amorosa en el año 1978. Totalmente libre de ataduras legales, la deslumbrante actriz se convirtió en el objetivo principal de importantes productores, presentadores televisivos y poderosos empresarios teatrales. Durante la vibrante década de 1980, su agitado corazón experimentó fugaces e intensísimos romances que acaparaban todas las portadas de las revistas del corazón. Parecía disfrutar cambiando de acompañante, demostrando que ninguna pasión lograba retenerla por completo en su agitada vida. Aquella incesante búsqueda de la felicidad sentimental la llevó a tropezar reiteradamente con la dura desilusión amorosa. Se entregaba a las promesas de cariño eterno, pero cuando la monotonía asomaba a su puerta, su espíritu inquieto la impulsaba a huir despavorida buscando nuevas y vibrantes emociones. Mantuvo un extenso historial de pretendientes sumamente adinerados que le ofrecieron un mundo entero a sus pies, pero que jamás lograron descifrar los verdaderos enigmas de su interior. Ya en una etapa de mayor serenidad existencial y alejada de los grandes focos de la controversia pública, esta mítica estrella decidió resguardar su intimidad bajo un manto de absoluto misterio protector. Jamás se arrepintió de haber amado sin límites y de haber cambiado el rumbo de su destino sentimental cada vez que su intuición se lo dictaba. Su fascinante y larguísima biografía amorosa nos recuerda a una mujer verdaderamente libre que siempre fue fiel a sus propios e intensos deseos. Ana Obregón. La incombustible sonrisa y la arrolladora energía de esta polifacética madrileña dominaron por completo las pantallas televisivas y las portadas del corazón durante las vibrantes décadas de los 80 y 90. Actriz, presentadora y bióloga de formación, su inmenso carisma la convirtió en una de las mujeres más deseadas de todo el panorama nacional. Pero más allá de sus indudables éxitos profesionales, su biografía sentimental fue un auténtico torbellino de pasiones y romances sumamente sonados. Siendo todavía una jovencita llena de grandes sueños y aspiraciones artísticas, su corazón fue conquistado por uno de los cantantes más idolatrados de finales de la década de 1970. Aquel primer gran romance de juventud cautivó a toda la prensa, mostrando a una pareja que desbordaba belleza y talento a partes iguales. Sin embargo, los incesantes compromisos profesionales de ambos y la inmadurez propia de la edad terminaron por distanciar sus caminos a principios de los años 80. Lejos de desanimarse por este primer revés afectivo, su espíritu aventurero la llevó a cruzar el océano buscando consolidar su carrera en la meca del cine internacional. Durante su glamurosa estancia americana, se la relacionó con importantísimas estrellas de Hollywood y herederos de la realeza europea. Su innegable atractivo físico y su simpatía desbordante atraían a los hombres más poderosos del momento, convirtiéndola en la protagonista indiscutible de las fantasías de incontables admiradores. Pero el capítulo más intenso y mediático de su agitada trayectoria amorosa llegó a principios de la década de 1990. Su destino se cruzó de manera fulminante con el de un carismático aristócrata de origen italiano, desatando una pasión verdaderamente incontrolable que culminó con el nacimiento de su adorado descendiente en el año 1992. Parecía que, tras innumerables búsquedas, esta rutilante estrella había encontrado por fin el ansiado y definitivo puerto seguro. Lamentablemente, aquel sueño de familia feliz se rompió en 1000 pedazos poco tiempo después, viéndose envuelta en uno de los escándalos de deslealtad más recordados de toda la historia de la crónica social. La dolorosa traición pública destrozó su corazón, pero demostró una fortaleza admirable al resurgir de sus propias cenizas con una dignidad incuestionable. Tras esta profunda herida emocional, su instinto la llevó a buscar refugio y consuelo en nuevas ilusiones para intentar sanar su alma rota. Fue así como, a finales de la década, en el año 1997,
volvió a ilusionarse con un famosísimo deportista internacional, protagonizando otro romance de película que acaparó todos los focos mediáticos. A lo largo de su intensa existencia, jamás tuvo miedo de apostarlo absolutamente todo por el romanticismo, cambiando de pareja cuando la magia se desvanecía. Su historia es el reflejo de una mujer valiente y apasionada que vivió cada uno de sus amores con una intensidad insuperable.